todos en esta noche. Sabemos que tarde o temprano lo vamos a ver. El tiempo se está acabando, el tiempo se está agotando y sabemos que pronto estaremos ante la presencia del Señor. Yo agradezco al Señor por este tiempo, por su grande misericordia, por su bondad, porque ha sido bueno hasta el día de hoy con nosotros. Y yo te pido, Dios, donde tú estás, que alzas tus manos y empiezas a orar al Señor. Señor, Padre, en esta hora, Señor,
Creemos en ti, Señor. Señor, gracias Dios, porque tú eres bueno, Dios. Señor, te adoramos, Padre, en esta hora, Señor. Elevamos una alabanza, Dios, hacia ti, Padre celestial, porque eres digno de alabanza. Creemos en ti, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor. Creemos en ti, Señor. Sabemos y creemos en la fidelidad del Señor hacia nosotros. Y esta alabanza yo creo que no la sabemos y la hemos cantado infinidad de veces y la seguiremos cantando porque creemos en la fidelidad del Señor. La fidelidad y la fortaleza del Señor nos va a seguir hasta el fin del mundo.
Dice su palabra que Él es el que Él ha de ser, el que ha de venir. Y su palabra nunca va a pasar. Y Él es la palabra de Dios. Y su fidelidad, Él muchas las veces, a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. A pesar de todas las circunstancias, Él sigue siendo fiel. Él sigue teniendo el control de nuestras vidas, de cualquier situación. ¿Y por qué no le dices tu fidelidad es grande, mi Dios? Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a seguir con la palabra del Señor. No se nos vayan a ir un momentito. Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos ha mantenido. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Le doy gracias a Dios
por la vida de nuestro pastor, que me da la oportunidad de servirle de esta manera, de predicar del Evangelio. Al tema yo le puse crisis, somos más que vencedores. Para empezar, pues es una bendición por situaciones adversas que no están en en nuestras manos. Tuvimos que transmitir desde una casa. Le doy gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias y todo, el Señor nos ha mantenido firmes y a pesar de cualquier situación, el Señor nos mantiene pues de pie. Y pues que le doy gracias a Dios que se pudo transmitir. Hay cosas en las cuales no están en nuestras manos o se salen de control, pero sabemos que el único que tiene control sobre todas las situaciones es el Señor. Y le doy gracias a Dios por eso. Dice el tema, entonces le puse crisis, somos más que vencedores. Dice Efesios 6, del 13 al 17. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otra traducción, hermano, dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura. El versículo 13, voy a hacer énfasis en el versículo 13, dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así que cuando llegue el día malo es el momento crítico. Podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Amado hermano, estamos viviendo en el mundo entero momentos críticos. Las naciones, las familias están viviendo momentos difíciles, ya sea de economía, por situaciones adversas, por situaciones que a veces se nos salen de nuestras manos, como lo que está de moda, que es el COVID-19. Pero en esta tarde yo quiero invitarte a que nos despojemos de todo eso y que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Hoy en el mundo, familias, les puedo hablar de matrimonios, mucha gente está pasando por situaciones complicadas dentro del mundo. Y quiero decirte que hoy todo el mundo se queja, hoy todo el mundo se enoja, para todo el mundo es molesto la situación que vivimos. Ya no es como antes que teníamos cierta libertad. Hoy se ha tornado un poquito más complicada nuestra vida. Si a veces pudiéramos decir que era complicada por diferentes situaciones, hoy se ha vuelto más complicada con esta pandemia o con esta enfermedad, y que tarde o temprano repercute. A lo mejor a muchos dicen, no, es que a mí no me ha afectado. Pero al final de cuentas, o al terminar esta pandemia, o no sé, en algún momento de nuestras vidas, repercute en nuestras vidas, para bien o para mal, pero en algo cambia. Y yo creo que todos han cambiado. Con el hecho de traer cubrebocas ya nos cambió la vida. Eso para empezar. Hoy en día es muy fácil quejarse, desesperarse, enojarse, molestarse con todo el mundo, molestarse hasta por el cubrebocas. Puede llegar uno a la tienda, cuando recién empezó todo esto, llegaban a la tienda y escuchaba gente que molesta, que les decían que tenía que ponerse cubrebocas, y se molestaba la gente por eso. Y realmente a veces es beneficio para nosotros mismos, pero no lo vemos. Y la primera pregunta que viene ahí en el tema, crisis, ¿qué es la crisis? Buscando un poquito en internet de qué es la crisis, en el diccionario dice, la crisis es un tiempo de intensa dificultad, problema o peligro en el que se debe tomar una decisión difícil e importante. En la Real Academia Española dice una situación mala o difícil o la intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad o condición, ya sea para mejorarse o agravarse. Hay un idioma o hay una cultura que me gusta mucho por su manera de pensar, y son los chinos.
En el cantonés hay se llaman caracteres o ideogramas. Y esos ideogramas, pues todos los conocemos y son figuras, son figuritas que ellos hacen y están bien raras, ¿no? Pero la palabra crisis en el cantonés significa peligro y oportunidad. Vienen dos caracteres en el cantonés, que la palabra crisis, esos dos ideogramas, significa peligro y oportunidad. Y los chinos saben que la crisis son momentos peligrosos, son momentos en los cuales hay que tener cuidado, hay que estar alertas. Pero la otra parte es oportunidad. Ellos son muy oportunistas. Hoy puedo decirles, ¿sabes qué? Es que te tienes que meter a la cultura china. No, claro que no, pero veámoslo como un ejemplo. Ellos todas las crisis lo ven como una oportunidad. Hace años, hace más de 50 años, ellos eran económicamente, yo creo que arriba del número 100 en economía. Hoy en día son el número 1 en economía. ¿Por qué? Porque han sabido tener o saber cómo utilizar esos peligros o esa crisis en oportunidades. Hoy en día son el número 1 a nivel mundial. Hoy en día su telefonía Huawei es el número 1 a nivel mundial. Cuando Huawei ni siquiera lo mirábamos y hoy es el número 1 a nivel mundial. Cuando anteriormente, hace 3, 4 años, el número 1 era iPhone o Apple, como todo el mundo lo conoce, la manzanita mordida. Era el número 1. Pero a partir del 2019 ellos se lanzaron y cambiaron muchas cosas, vieron oportunidades, dijeron, esto no va a cambiar, esto va empeorando, pero nosotros ese peligro lo utilizamos como una estrategia para seguir creciendo. Y ellos han sido el número 1. O sea, todos esos detalles que tienen los chinos son muy oportunistas. Anteriormente todos los carritos que yo utilicé decía Made in China. Todo era chino, eran imitadores, ellos imitaban un montón de cosas. ¿Y qué? Hoy son la economía número 1 a nivel mundial. Eso debemos de verlo, hermano, que nosotros, hoy en esta crisis, la iglesia no para. Amado hermano, hoy fue un momento crítico. Hoy un momento crítico por situaciones adversas no se pudo estar en la congregación. Fue muy fácil decir, ¿sabes qué? Pues no, que no se transmita. Pero ¿sabes qué? Es una oportunidad para seguir transmitiendo. Es una oportunidad para seguir haciendo las cosas. Hoy posiblemente, ¿cuándo nos hubiéramos pensado que la transmisión, el Facebook, el YouTube, todas las plataformas digitales fueron una oportunidad de crecimiento para las iglesias? Jamás nos lo hubiéramos imaginado. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado estar en la iglesia con cubrebocas? Jamás no lo hubiéramos imaginado. ¿Cuándo nos imaginamos llevarnos los taquitos, los hot dogs a la casa? Cuando antes, pues todo el mundo estábamos ahí en los taquitos y los hot dogs. Y ahora no, o sea, no tenemos que llevar para la casa. Jamás me lo hubiera imaginado. ¿Cuándo me hubiera imaginado yo estarle predicando, compartiendo, o estar tocando, ministrando, y estarle ministrando a un celular o a una cámara? Jamás me lo hubiera imaginado. Jamás, y yo creo que nadie de nosotros no lo hubiéramos imaginado o no lo habíamos imaginado de esa manera. Pero hermano, hoy ante las situaciones adversas, y quiero ver una situación muy importante, y le doy gracias a Dios, el día domingo, hermanos, fueron alrededor de 30 o 40 personas nuevas. ¿Y qué pasó? La iglesia está llegando por medios digitales a lugares donde no se había llegado. ¿Y qué pasa? La iglesia tiene que seguir. La iglesia, el pueblo del Señor, tiene que seguir avanzando. O sea, esas crisis o esta crisis que estamos viviendo, hay que verla como una oportunidad de crecimiento para la iglesia, para la congregación. No nos podemos seguir parados, no podemos seguir manteniéndonos o conformándonos con lo mismo. Hoy tenemos que seguir avanzando. Iglesia, yo te animo, agarra estas situaciones, agarra estas oportunidades, estos peligros para seguir creciendo. Aún no los creyentes, ¿cuántos no conocimos? Bueno, no conocimos, pero nos hablaban de Albert Einstein, de un científico muy inteligente. Él decía, no pretendemos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las familias y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nace la incentiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Esta situación, hermanos, nos ha llevado
hacer cosas que no nos imaginamos. La verdad que esta situación, cuando pues esta situación, hoy estuve en un curso y jamás yo me imaginé, no sabía cómo se comportaba estar en una clase, vaya, virtual. Hoy ya comprendo a todos esos que toman, todos esos estudiantes que toman clases virtualmente, ahora sí los comprendo y digo, híjole, no, ya la primera 2 horas ya tenía un sueño que no podía, ya no aguantaba, pero ahora los puedo entender. Y digo, jamás me hubiera imaginado que estuvieran tomando clases virtualmente. Tengo una sobrina que le están dando clases y hasta educación física. Yo no me la imagino, la verdad, detrás de un celular haciendo, o sea, malabar y medio. O sea, no me lo imagino. Pero ¿qué pasa? Buscan la oportunidad de seguir avanzando. La iglesia tiene que seguir avanzando, hermano. Ahora yo te traigo 4 puntos o 4 principios para ser más que vencedores. Y te voy a decir, el primero, no vamos a ir a 1 Samuel 30, del 1 al 4, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hermano, qué trágico llegar a tu casa, regresar de tu casa y que encuentres quemada tu casa o que tus familiares no estén y que te digan cuando lleguen los vecinos, ¿sabes qué? Se los llevaron. ¿Y quién se los llevó? ¿Quién sabe? No sabemos. O sea, qué trágico regreso, o sea, qué feo. Yo no me imagino llegar a la casa y que nadie, o sea, que llegue y me den una mala noticia como esa. O sea, yo lleno mi trabajo, regreso, oye, ¿sabes qué? Pues se quemó tu casa y tu hija, tu esposa no está, ni tu mamá, y se las llevaron y no sabemos a dónde. Qué trágico, o sea, es un momento crítico. Yo no me lo imagino y Dios guarda a mi familia. Dice y David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Eso es un poquito más adelante en el versículo 6. Pero dice al final, dice ese versículo, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Qué importante el primer principio, fortalecernos en Dios. Podemos aprender estos 4 principios de David y el primero es fortalecernos en Dios. De estos principios, el primero viene del Salmo 34, 19, en esa situación que él estaba, en esa aflicción, en esa tribulación que él estaba. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Dice, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué en el Salmo no dice, son las aflicciones? ¿O porque dice que son muchas las aflicciones? ¿Por qué? O sea, yo no me lo imagino, la verdad, el por qué en esa parte de decir muchas, muchas. Y hoy en día podemos ver muchas situaciones adversas o situaciones en las cuales estamos luchando. Yo le ruego a Dios que cada día sea un día próspero para cada familia de Aposento Alto y de mi ciudad y de mi país, porque la situación posiblemente se torne un poco más complicada de lo que ya está. Posiblemente el sector salud, posiblemente haya más casos de los que ya hay. Hay muchas situaciones adversas, pero déjame decirte que el único que nos da una esperanza, el único que nos fortalece es nuestro Dios. Es el único que está a cargo de nosotros y tiene el control. En este salmo, en esta situación, algo que entendía David, que en las muchas aflicciones él podía contar con la ayuda divina de parte del Señor, porque de todas ellas lo iba a librar. Él sabía que fortaleciéndose en Jesús, él lo iba a librar de todas ellas. Yo quiero decirte que Dios, cualquier situación que tú estés pasando, el Señor te va a librar de todas ellas, sea enfermedad, sea economía, sea matrimonios. Hoy en día los matrimonios están sufriendo situaciones adversas. Yo en esta hora, yo bendigo tu familia, tu matrimonio, tu economía. Dice
En fortalecernos en Dios es el primer principio. Dice, fortalecernos en Dios no es reaccionar, no es escribir, no es emocionarnos, no es hacer algo rápido, algo que nos emociona, algo que creemos nosotros que va a aparecer, que sí nos va a fortalecer en el Señor. No, claro que no. Dice, de esa aflicción, yo te puedo decir que David sacó el Salmo 27 y en el versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Lo que él hace es meterse con el Señor. Él sabía que fortaleciéndose con el Señor le iba a librar de todas sus aflicciones. Pero también le dice al Señor, enséñame, o sea, guíame, ayúdame a reflexionar la causa de la situación que yo estoy viviendo. Hay causas, hermano, en la cual nuestras crisis es por varias causas. Y una de ellas es por nuestro pecado. ¿Por qué por nuestro pecado? Vamos a un acontecimiento que es Acán. Cuando Acán estaba en el libro de Josué, dice que estaban ellos, ellos tenían una primicia de una ciudad y no podían agarrar nada porque era una primicia para el Señor. Y en eso agarra Acán, se le hace fácil, le agarra un lingote de oro y agarra plata y lo envuelve en un manto babilónico y lo esconde, pensando que nadie lo va a ver. Y ahí él estaba robando. Él pensó que nadie lo estaba viendo, pero hay alguien que sí nos ve y es el Señor. Y ahí es por nuestro pecado. Hay situaciones, hay adversidades, hay situaciones adversas o nosotros mismos, la crisis en los momentos críticos es por nuestro pecado. Y dice también que la segunda causa de esto, hermano, es por los pecados de otros. Acán cuando hizo este pecado, cuando contribuyó o hizo esto, y que pensó que nadie lo iba a hacer y al final fue descubierto, se murieron todos los de su alrededor y se murió su familia y muchos se murieron a causa de él. Y muchas las veces podemos decir, ¿y por qué yo? No vamos muy lejos, hermanos, Adán y Eva. Por la desobediencia de ellos, hoy podemos decir que existe cierto pecado. Y podemos decir, ¿sabes qué? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos de alguien más? Esto viene desde hace mucho, hermano, y seguimos viviendo, pero el que se mantenga firme en santidad, es el que pronto veremos la gloria del Señor. Dice el número 3, el ataque o la causa, la tercera causa es el ataque del enemigo. Había un hombre justo y recto que era Job. Y el enemigo, el Señor sabía que el enemigo andaba merodeando a Job. Y tuvo un diálogo con el Señor y le dijo, ¿sabes qué? Job te alaba y te adora por todas las riquezas y por todas las bendiciones que tú le has dado. Y le dijo el Señor, él por las riquezas o las bendiciones que por su propio trabajo ha conseguido, no es que me alabe, él me alaba porque yo conozco su corazón. Y le dice, ¿sabes qué? Pruébalo, te doy permiso. El Señor tiene el control de toda situación. No hay cosa que no pase que el Señor no permita y no sepa. Y el enemigo fue y le dijo al Señor, ve, atácalo, pero no ataques su corazón, no ataques o no atentes contra su vida. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando llegó el enemigo, le deshizo lo del ganado, el ganado, todo lo que él tenía, todas sus riquezas, sus hijos. Él decía, el enemigo dijo, no me dijo que no atacara a su familia. Nada más que no atacara a Job y atacó a su familia. Le quitó sus hijos, le quitó sus riquezas, le quitó todo. Todavía su esposa le dijo, ¿eres capaz todavía como ves la situación de seguir adorando a tu Dios? Y él aún seguía adorando al Señor. La tercera causa es el ataque del enemigo. Sufrimos hoy en día muchos ataques del enemigo, pero mayor es el que está con nosotros, hermano. Mayor es el que está con nosotros. La cuarta causa es la prueba de Dios. El Señor nos prueba. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el Señor nos pruebe? ¿Cómo es que el Señor traiga prueba a sus hijos? Claro que sí, porque Él es nuestro Padre celestial. Y Él trae prueba a nosotros. De alguna u otra manera, Él prueba nuestros corazones. Hoy en día no me queda la menor duda que la situación que estamos viviendo es por nuestro pecado, es por el pecado de otros
y que es por causa del enemigo y que es prueba del Señor. El Señor está probando la fidelidad de muchos de nosotros. Él quiere limpiar nuestros corazones. Él quiere quitar muchas cosas que no estaban bien delante de sus ojos. Y hoy la humanidad está haciendo y deshaciendo y el Señor sigue probando a su pueblo. Y es aquel que se mantenga firme, ferviente y apasionado por las cosas del Señor, porque el reino de Dios sufre violencia, pero nada más la gente valiente, la gente decidida, logrará formar parte del reino del Señor. Y dice, en esta cuarta prueba podemos ver lo que dice la palabra de Dios con lo que hizo Dios con Abraham. Dios probó el corazón de Abraham para ver dónde estaba el corazón de Abraham. Le pidió a su único hijo, le pidió a esa primicia, le pidió a su hijo. Yo no me imagino si el Señor me llega y me habla en la noche y me dice, ¿sabes qué, Adriel? Necesito que me entregues a tu única hija. El Señor estaba probando el corazón de Abraham. Al momento de probar el corazón y pedirle lo más preciado para Abraham, es una situación difícil que a veces, como seres humanos, puede más nuestra debilidad como hombre, como nuestra naturaleza, y decir, ¿por qué te lo tengo que entregar? ¿Por qué? ¿Por qué si es algo muy preciado para mí? ¿Por qué si la situación en la que estoy viviendo es la mejor etapa de mi vida, y por qué te la tengo que entregar? El Señor nos prueba, hermanos. Hace muy poco tiempo yo les voy a explicar, les voy a dar una reseña sobre esto, voy a hacer un paréntesis en esta parte. Mi mamá se puso muy mala hace dos meses más o menos, o 2 meses y medio. Se le vino primero un derrame en el ojo, tenía lleno de sangre el ojo, ella no podía moverse, ella estaba batallando para poder caminar, había muchas situaciones complicadas dentro de nuestra familia en la situación o en la enfermedad de mi mamá. Y ¿saben qué? Yo le decía a una hermana que fue un jueves, yo le decía, hermana, parece ser que entre más predico, parece ser que las cosas empeoran. Yo no entiendo por qué si le estoy sirviendo, por qué si predico, por qué si comparto de la palabra, parece ser que entre más comparto, más predico, entre más busco del Señor, parece ser que más me atacan. ¿Por qué? Yo no entiendo, pero entendí una parte y una hermana me dijo, es porque el Señor quiere llevarte a un nivel en el cual tú no te imaginas. Y yo entendí en esa parte, y muchas de las veces es por causa de nuestro pecado, por causa del pecado de otros, y entendí algo muy importante, que son ataques del enemigo y que el Señor también quiere probar nuestro corazón para ver realmente si le estamos adorando como Él quiere o simplemente es de dientes para afuera. Esas son las 4 causas de las crisis que podemos decir. Pero ante estas causas, esta tristeza, David sacó uno de los mejores salmos, y era el Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme cuando ellos se juntaron contra mí? Los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y el versículo 13 y 14 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice el versículo 14, dice, aguarda a Jehová. Dios tiene el control. Esta parte dice, aguarda a Jehová, es que Dios tiene el control. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David se fortaleció en Dios. Entendía que Dios tenía el control de cualquier situación adversa. Él tenía que meterse con el Señor. Él se sentía sin luz, se sentía sin esperanza, sin fortaleza, se sentía acorralado, se sentía angustiado, se sentía que ya no había posibilidad de avanzar o de ganar, se sentía que eran más los que estaban
en contra de él que los que estaban con él. Pero al final dice, aguarda, espera, porque Dios tiene el control de las cosas. Dice ese versículo, el versículo 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo quiero decirte que el número 1 es, el primer principio eterno es fortalecernos en Dios. El segundo principio es mantener una actitud de pacificador. Primera de Samuel dice 36, dice, David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Iglesia, hay de dos, o te amargas como todo mundo, o te fortaleces en el Señor. No hay de otra, hay de dos, o te amargas o te enojas como todo mundo, o ves esta situación adversa, o dices, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, pues es que ahora pues lo voy a ver virtualmente, o ahora voy a hacer esto, o ahora otro. Lo haces como todo mundo, o te fortaleces en el Señor, no hay otra. Están esas dos. ¿Y qué pasó? David tenía que fortalecerse en Dios y mantener una actitud de pacificador. Ahí dice en versículo, lo vuelvo a leer, versículo 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cuando la gente piensa o creen que la mejor solución es por emociones o estar en contra de alguien, David se sentía, de alguna manera se sentía mal, porque llegó a esa ciudad, ya habían estado malas cosas, estaban malas cosas y la gente estaba en contra de él. Y él en toda en esa tristeza, en esa situación en la que él estaba, se fortaleció en el Señor y mantuvo una actitud pacificadora. Dice Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No nomás quiere decir que nomás le aceptemos porque le recibimos, no porque actuemos en paz como edificados y podemos ser llamados hijos de Dios. No nada más por nuestras buenas obras, sino también tenemos que ser pacificadores. Hoy en día, las situaciones, podemos conocer familias, podemos conocer amigos que están molestos, hay enojo porque están encerrados en cuarentena o situaciones, y nosotros podemos ser pacificadores ante esa situación. Tenemos que esperar ante la situación que estemos viviendo, tenemos que ser pacientes, tenemos que tener una paz, una tranquilidad, porque el Señor tiene el control de todas las situaciones. Dice en Romanos 12, el apóstol Pablo, hablando que el Espíritu Santo tiene que esculpir la forma de Cristo en nuestras vidas. El capítulo 12 como título dice deberes cristianos. En otras versiones dice la forma de Cristo en el cristiano. El Señor sigue moldeando nuestras vidas y nuestros corazones. Que sigamos teniendo una paz sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Dice el versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo escribió esto en la cárcel en condiciones pésimas. Él, como tú te puedes decir, sabes que él estaba en una situación difícil, estaba en la cárcel, estaba encarcelado, pero él, a pesar de que estaba encarcelado, él podía escribir estas palabras ahí en la cárcel. En esa situación adversa, él podía estar confiado y tenía paz porque el Señor estaba con él. Dice Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo es posible que todo esto lo haya escrito Pablo estando en la cárcel, estando confiado y pacíficamente creyendo en el Señor? Estando en condiciones adversas, estando en una cárcel en pésimas condiciones, y él escribió estas palabras estando en esa. Todavía recordamos ese pasaje de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en una situación difícil. Podemos recordar que ellos seguían creyendo y seguían adorando en esa cárcel, y cuando más adoraron fue cuando más cayeron las cadenas que los sostenían. Adora al Señor ante la situación, porque en esas situaciones es cuando verás la gloria del Señor. En esos momentos difíciles van a hacer historia en tu vida.
pero tienes que tener paciencia, tienes que tener paz y tienes que doblar rodilla y orarle y clamarle al Señor. Número 3, dice, consulta a Dios. Dice 1 Samuel 30, el versículo 8, dice, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Es muy fácil hacer las cosas por emociones, por pensamientos, creyendo que con nuestras fuerzas vamos a hacer las cosas. Es muy fácil hacerlo, o verlo, o pensarlo. Pero realmente cuando nosotros ponemos en primero al Señor y consultamos a Dios, el Señor va a hacer va a luchar a nuestro favor. Es un mejor es un sí de Dios que un 1000 o 1000 sí de las personas. Si el Señor te dice sí, ve y hazlo, el Señor va a estar contigo, el Señor cumple su promesa y Él va a estar contigo. Si el Señor te dice no, es preferible un no del Señor a 1000 no de los hombres. Porque ¿de qué sirve que te diga el Señor sí y los demás te digan, no, pues es que no lo hagas, no lo hagas? El Señor, vale más la palabra del Señor y ser audibles a la palabra y a la voz de Dios. Hoy en día posiblemente si la gente nos hubiera dicho, ¿sabes qué? No transmitan, o sea, no hagan eso, no hagan del Facebook, no hagan nada en YouTube, no hagan nada en esto. Pero el Señor decía, sí, háganlo. Si no fuera del Señor, yo te puedo decir que hasta el día de hoy no hubiéramos ya transmitido si no fuera de Dios. Pero hasta el día de hoy lo ha permitido para llegar la palabra a lugares que no nos imaginamos. Hay lugares en los cuales desde aquí de Ciudad Constitución hemos llegado hasta Guadalajara, hemos llegado a otros estados por la misericordia y por la gracia, porque se tiene que seguir predicando de su palabra. No podemos estar quietos, líderes, pastores, hay que bendecirlos y hay que ayudarlos nosotros como iglesia para que esto siga y esto sigamos avanzando. Y esos son los 3 primeros principios. Y el número 4 dice, el versículo 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahora nos toca hacer nuestra parte. Es el 4 principio. El primero dijimos que era fortalecernos en Dios. Segundo, obtener o tener una actitud pacífica. Y el tercero es consultar a Dios. Pero el 4 nos toca hacer nuestra parte. El Señor ya hizo todo. El Señor ya preparó esta situación. Ya nos está preparando nosotros para lo que va a venir. Ahora dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. No importa, tú sigue adelante. Si el Señor te dice sí, hazlo. No importa, en el camino muchos se van a quedar. En el camino posiblemente muchos no quieran seguirte. Pero tú, si el Señor te dijo, sigue adelante, tú tienes que seguir lo que el Señor te dice. Es 1000 veces mejor un sí de Dios que un no de los hombres, o 600 no de los hombres. ¿Qué hubiera pasado? Se quedaron algunos, dice su palabra más adelante, que se quedaron alrededor de 200, se quedaron allí en Besor. ¿Y qué hubiera pasado? Posiblemente muchos nos hubiéramos desanimado, pero yo te quiero animar, iglesia. Yo te quiero animar a aquellos que nos están viendo para que tú sigas adelante. Es mejor un sí del Señor que 600 no de los hombres. Es mejor un no del Señor que 600 sí de los hombres. Tenemos que ser capaces de escuchar la voz del Señor, consultar a Dios en todos nuestros planes y sobre todo hacer lo que nos toca hacer. Hoy, iglesia, no puede estar parada la congregación ya más. Hoy necesitamos apasionarnos fervientemente por el Señor. Hoy tenemos que empezar a compartir de la palabra. El mundo no se está quedando quieto. Hoy posiblemente ya hemos visto en la televisión muchas noticias. Se acaba de aprobar la ley de una sustancia que hace daño al cuerpo del ser humano. Y posiblemente sea el principio de tantas cosas que vengan para nosotros que sabemos que están mal delante de los ojos de Dios. Pero yo te animo a que sigamos adelante, a que sigamos, iglesia. El enemigo no se para, el enemigo sigue haciendo de las suyas. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. En muchos lugares son perseguidos por predicar del evangelio.
son perseguidos por predicar de su palabra. Pero déjame decirte que hoy en día donde son más perseguidos es donde el evangelio está creciendo aún más de lo que nosotros podemos entender o comprender. ¿Por qué? Porque ven una oportunidad de crecimiento. Iglesia, sigamos avanzando, sigamos creyendo en el Señor, hagamos nuestra parte. No nos quedemos quietos, no nos quedemos nada más sin hacer nada. La iglesia y el Señor necesita de gente valiente y decidida, de gente que empiece a hacer la obra y empiece a luchar por la obra del Señor. Y para terminar, quiero decirte, dice el versículo 18 y 19, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Dice algo muy importante, todo, todo, todo lo recuperó David. En medio de este tiempo que parece de locura, que parece que estar de mal en peor, que la misma humanidad parece acabarse entre ella misma, entre hombres y mujeres, mujeres con mujeres, parece acabarse todo esto, déjame decir que es momento de empezar a actuar, de empezar a ser decididos y luchar por el evangelio y luchar por el reino del Señor. Dice el Salmo 55, dice que echemos sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El Señor sabe la situación que estás pasando. El Señor sabe tu familia, sabe que necesitas sanidad, que necesitas economía, necesitas tantas cosas. El Señor no te va a dar nada que no podamos soportar. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y por terminar dice Romanos 8:37-39 dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Hoy créelo, y toda crisis que tú estés pasando o que vayas a pasar, cree en el Señor. Ten una actitud pacificadora, cree en el Señor, fortalécete en el Señor. Pídele al Señor que te enseñe las causas que estás pasando. No reclames, nada más ora, platica con Él y dile, Señor, ¿por qué son estas causas que estoy pasando esta situación? Y el Señor tarde o temprano te va a mostrar. Y Él te va a sacar adelante porque sabe que todos los que le amamos, todas las cosas nos suceden para bien. Así es que nosotros creámosle al Señor porque Él tiene el control de todas ellas. Él es el rey del oro y de la plata. Él es el que ha de venir, es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Creámosle al Señor. Y nosotros somos sus hijos. Somos hijos de un rey y somos más que vencedores. Y en esta noche, antes de terminar, quiero pedirle a Héctor que nos ayude con un canto y le empecemos a orar al Señor. Y yo le agradezco al Señor por esta palabra y le agradezco al Señor por esto que nos ha dado hasta el día de hoy. Yo quiero decirte que eres más que vencedor y ante cualquier crisis o cualquier situación, el Señor estará contigo hasta el fin del mundo. El Señor nunca te va a dejar y el Señor te va a sostener en los días malos y en los días buenos. Pero haz lo tuyo y empieza a hacer las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.